reunimos y coordinamos algunas pautas para ofrecer un mejor servicio. Ella está violándola. Pero yo puedo, porque yo soy la única mujer del grupo. Anoche, después de ver todo lo que pasó ayer, ¿no?, con Reinaldo, que yo lo saludo por la presentación de su acto, lo saludo, le deseo muchos éxitos. Yo sigo pensando que al ciclo de Leonel y Danilo le quedan 10 años, y también pienso que en el PLD, después de ese acto fortuito de las corbatas azules, de ese acuerdo que permitió la Constitución del 2010, en el PLD se generó lo que yo defino como un principio de alternabilidad. Yo estoy hablando de asuntos electorales, porque la única agenda que tiene el PLD es electoral. El PLD no tiene más agenda, nada más ganar elecciones y ganar elecciones y ganar elecciones. Entonces, ese principio de alternabilidad se explica o se define en que Leonel Fernández y Danilo Medina, que son los liderazgos más fuertes del PLD, no se enfrentan, sino que se alternan. Leonel Fernández estaba en el poder, la imposibilidad de que se reeligiera permitió que el PLD se pusiera de acuerdo todo el mundo y entonces subiera el segundo liderazgo más importante. Ahora ese liderazgo más importante del PLD está dirigiendo el gobierno y Leonel Fernández está dirigiendo el partido. Entonces, la próxima elección, lo que se supone es que ese principio de alternabilidad vuelva y se exprese, y el otro liderazgo del PLD, expresado en Leonel Fernández o en cualquiera, que sus fuerzas apoyen, entonces vaya al poder, y el liderazgo que ahora está en el poder vaya al partido, y así se genera un equilibrio importante que se dio fortuito, que no fue planificado, sino porque en el PLD hay partidos pequeños dentro del partido grande, y eso, si se administra con ciertos niveles de comedimiento, pues no va a derivar en lo que ha derivado el PRD, que eso es un desorden mayúsculo que la gente ya no confía. Entonces, independientemente de todo eso, pienso que tanto Reinaldo como Francisco Javier están marcando su territorio, porque el tiempo va corriendo contra ellos. El tiempo va corriendo contra ellos, esta sociedad es muy rápida y ellos tienen intereses dentro de ese proyecto que son particulares y personales de ellos, y están marcando su territorio a ver si se pueden colar en esta brecha, porque entre Danilo y Leonel hay fricciones muy fuertes que se generaron en el proceso interno y que ya están expresadas en los medios de comunicación. Y que al parecer se profundizan cada día más. Entonces, yo saludo lo de Reinaldo y espero que le vaya bien. Yo insisto, Reinaldo es un líder responsable en todas las posiciones que ha ocupado, y con él no hay sorpresa. Entonces, por otro lado, está el tema de una encuesta que ayer, después que salí de mi programa, mientras me preparaba para conectarme en Netflix y ver el House of Cards. ¿Le empezaste a ver? El Castillo de Naipes, la segunda temporada. House of Cards. Genial. No, entonces me puse a ver los noticieros y entonces vi que Roberto Cavada, estaba presentando una encuesta, creo que se llama Pulso Social, que lo hace New Link. New Link, si lo que hace junto con... Ojalá que nosotros podamos invitar a New Link. New Link son unos asesores, creo que son colombianos, se hicieron multimillonarios aquí con el gobierno de Leonel, asesorándolo, y no lo ayudaron a resolver ningún problema, pero se han quedado en el mercado dominicano y están trabajando ahora para el Grupo Corripio. Hicieron una encuesta sobre la nueva cédula y sobre el rol de la Junta Central Electoral. Aunque yo advertí que ciertas preguntas tienen sesgo por la experiencia estadística que uno ha acumulado en los medios, sí pude ver, y Cavada lo hizo con muchísima precisión, y yo lo saludo por eso, que la mayoría de la gente entiende que la cédula que está proponiendo la Junta no es una prioridad para la República Dominicana. Entonces, inclusive ellos consultaron a la población sobre el concepto de cédula inteligente, pero lo metieron dentro de otra pregunta, y yo quisiera que nosotros le giráramos una invitación a la agencia de New Link para que vengan a explicarnos su encuesta, y si no, mañana yo la traigo y le explico aquí. La bajo del portal de Telenoticias y de Cavada, y le explicamos, porque me pareció muy importante algunos hallazgos. Cuando yo puse el noticiario, él estaba terminando la información, pero la encuesta existe y
vamos a ver si la gente de New Link se motivan a venir por aquí para que nos expliquen eso. Y si no, mañana lo vamos a comentar. A ver si el liderazgo político que en el PLD se expresa en Leonel Fernández, que fue quien puso a Roberto Rosario ahí, y el liderazgo nacional, el voto por quien nosotros votamos, que es Danilo Medina, llama a Roberto y le dice: mira, Roberto Rosario, yo soy el representante de la sociedad, no eres tú, fue por mí que la gente votó. ¿Por qué tú vas a votar 1.000 millones de pesos en esa cédula? Vamos a aguantar eso, vamos a dejar de hacer ese negocio por ahora y vamos a procurarnos por crear las condiciones para que el país tenga una cédula inteligente. Una cédula inteligente, una cédula que sea el primer paso hacia la real modernización del Estado dominicano. Y por último, yo quiero decir lo siguiente. Oiga, por último, y todavía me quedan 5 minutos. 4. Miren, señores. Está bien. Bueno, como quedan 5 minutos, lo voy dividiendo. Lo voy dividiendo. Ayer se dejaron inauguradas las primeras escuelas de tanda extendida en la República Dominicana. Las 3 en Santo Domingo Este, en El Valiente, en Andrés y en Boca Chica. 3. Hoy se inaugura otra, la de la charca de Asua. Y mañana en San Francisco de Macorís continúan las inauguraciones. Toda esta semana va a inauguraciones. Sí, así es. Entonces, yo sí quiero ir a ver un modelo de tanda extendida de eso. Yo quiero pasarme 2 o 3 horas viendo cómo los estudiantes se comportan en un ambiente de 8 horas de clase, cómo comen, cómo invierten el tiempo, qué hacen, porque yo conozco más o menos el proceso educativo dominicano en la práctica y yo sé que lo que pasa en la UA, donde los estudiantes le dicen: profesor, ¿hasta la cuánta es? Cuando son las 9:30, las 9:45, ¿hasta la cuánta es, profesor? Yo vivo en Villamella. Eso también pasa en las escuelas públicas. O sea, el profesor se quiere ir, la escuela hay que limpiarla porque viene la tarde de la tarde. El niño está loco por irse porque tiene hambre y no se desayunó. No, pero por eso es que quiero ver cómo se comporta un niño, un alumno y un profesor en un modelo de tanda extendida. ¿Qué van a hacer en la tarde? Yo vi ahí que Amarante dice que la escuela tienen un laboratorio interno, tienen canchas mixtas, tienen desayuno, comedores integrados. Que podemos sugerirle a Carlos Alberto Amarante ir a pasarle un día con los estudiantes. Quizá un día entero no, porque ellos se van a hartar de vernos ahí. No, pero nosotros verlo a ellos, no ellos a nosotros. Pero nosotros podemos ir en horas clave, donde están comiendo, donde en la tarde, a las 3 que están haciendo. Exactamente. Entonces, dice Amarante que para poder lograr el objetivo, con una población de 2 millones de estudiantes, se van a necesitar construir 28,000 nuevas aulas para poder hacer efectiva la tanda extendida. Yo quiero felicitar a Danilo Medina porque convierte una idea de campaña en realidad. Quiero felicitar a Amarante Baré, que es el encargado de hacer que esas ideas salgan del plano del programa de gobierno y se conviertan en realidad. Y a Pimentel Caret, a Miguel Pimentel Caret, el de la Oficina de Obra del Estado, que es el que tiene a cargo la parte de infraestructura. Por último, decir lo siguiente: miren, una acción pública, aunque sea instancia privada, es una acción pública. Y el Ministerio Público, cuando se produce una violación de una ley que tiene una característica de acción pública, tiene que mantener la acción pública independientemente de que los agraviados retiren la acusación. Y me refiero al caso del bachatero Fran Reyes. Se disuadió eso. Sí, pero yo quiero decir lo siguiente: el Ministerio Público no tiene nada que ver con la decisión que tome la madre de esa niña, que es otra víctima. Todas son víctimas ahí. Hasta el bachatero es una víctima de la ignorancia y del analfabetismo que hay en este país. Entonces, esa niña, aunque tenga cuerpo de mujer y aunque sea lo que sea, no tiene capacidad de consentimiento. Está protegida por la ley hasta que tenga 18 años y nadie se puede acercar a ella con intenciones sexuales. El Ministerio Público tiene que seguir este caso, porque si el Ministerio Público hace lo que hicieron con el pelotero de Puerto Plata, que mató uno e hirió al hermano y después estaba pichando en Baltimore, entonces eso se convierte en un incentivo. Si no procesan al bachatero por la agresión sexual a esa niña, van a seguir más bachateros y más personas con influencia violando niñas, porque ellos se van a llevar la siguiente elección.
El que tiene cuarto y el que tiene influencia en este país no lo van a procesar en justicia, no importa lo que haga. Dicen los padres del conductismo que una sanción, un delito, una infracción legal que no es debidamente sancionada se convierte en un estímulo. Si nosotros queremos evitar que se siga violando la ley en ese sentido de la agresión y el acoso sexual, tenemos que dar ejemplos como el que tenemos la oportunidad de dar ahora. Ojalá que el Ministerio Público no se comporte como la familia de esa niña. Son las 8:32 minutos. Anunciar que vamos a conversar después de regresar de la pausa con el expresidente de Guatemala, don Álvaro Colón. Don Álvaro Colón está aquí para una conversación con todo el equipo del Sol de la Mañana. Son las 8:33 minutos. Nosotros tenemos en la línea telefónica desde Venezuela a Marcos Ruiz. Marcos Ruiz es el secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Prensa de Venezuela, para que nos explique cuál es la situación que se vive en su país en estos momentos y de manera particular qué está pasando en Venezuela con los medios de comunicación. Marco, buenos días, ¿nos escucha? Hola, muy buenos días. Sí, perfectamente. En primer lugar, un saludo solidario y muy agradecido por lo pendiente que han estado de la situación que se ha presentado en los últimos días acá en Venezuela. Realmente preocupante. Tenemos hechos violentos en las calles a propósito de una represión por parte de las fuerzas policiales en contra de estudiantes que han salido a manifestar en los últimos 10 días sin descanso. Día a día hay una manifestación distinta en las calles y la respuesta por parte del gobierno venezolano es exactamente la misma, responder con represión, lejos de instalar una mesa de diálogo en la que puedan ser al menos escuchados los planteamientos de quienes están manifestando durante todos estos días en la calle. Sí, Marcos Ruiz, ¿cuál es el reclamo? ¿Cuál es el reclamo de los manifestantes? ¿Cuál es el reclamo? Porque ¿qué se aspira? A la sustitución de un gobierno no es posible. Que el gobierno discuta, que abra, que apruebe algunos puntos. ¿Cuál es el objetivo de todas las movilizaciones? Sí, las movilizaciones iniciaron pidiendo la liberación de un grupo de estudiantes que habían sido detenidos en algunas regiones del país, no precisamente en la ciudad capital, en Caracas. Se trasladaron el día miércoles pasado hasta la sede del Ministerio Público de la Fiscalía General de la República para exigir entonces, como digo, la liberación de unos estudiantes que habían sido detenidos y a partir de ese momento y a propósito de todo lo que ocurrió y en lo que terminó esa manifestación, que fue en hechos violentos y el lamentable fallecimiento de 3 ciudadanos de este país, 2 de ellos estudiantes, se recrudeció la situación, hay más estudiantes detenidos al día de hoy y eso sigue siendo el reclamo entonces de quienes están manifestando, al mismo tiempo que otros sectores de la sociedad civil se han sumado a esta manifestación a propósito de que en Venezuela no sé si es posible que lo hayan podido conocer a través de la prensa, pero en Venezuela hay en este momento muchas razones para protestar. En Venezuela hay una inflación elevadísima, hay un índice de desabastecimiento altísimo, histórico, el índice de desabastecimiento con el que cerró el mes de enero. Los productos básicos como leche, aceite, café no se consiguen en los supermercados. Además hay un tema de inseguridad también alarmante, o sea, la manera en que aquí se irrespeta el derecho a la vida y se cometen homicidios es realmente brutal.
y otra serie de hechos que realmente mantienen a los venezolanos en un estado de alarma que los ha llevado a mantenerse en las calles durante los últimos días. A ratos parecieran que falta no razones para protestar, sino que falta sí un liderazgo o una conducción de esas manifestaciones, porque se están dando en primer lugar de manera muy aisladas y sin una vocería que realmente recoja de manera formal todas las inquietudes que manifiestan quienes están en las calles tener en este momento. Entonces, de nuevo, no creo, no sabemos los venezolanos cuáles son las razones, pero reconocemos también que, o por lo menos quienes tenemos la responsabilidad de ejercer la comunicación social y analizar la situación con mayor objetividad, sí notamos que hace falta un liderazgo, una conducción, porque bueno, son movimientos opositores, pero tenemos una oposición que al día de hoy se encuentra dividida con un líder que es Enrique Capriles Radonsky, quien fue candidato presidencial, por un lado, de alguna manera desalentando las acciones de protesta, y por otro lado tenemos a otro líder de la oposición, Leopoldo López, y bueno, acompañado de María Corina Machado, que es diputada a la Asamblea Nacional, animando estas protestas y llamando efectivamente a permanecer en la calle. Por cierto, y ya voy a pasar al tema de los medios de comunicación, que realmente es lo que me compete, pero sí quería como contextualizar un poco lo que está ocurriendo en el país. El día de hoy va a ser muy importante, va a ser al menos de muchísima información. Están previstas 2 manifestaciones masivas en Caracas. Por un lado, el dirigente político opositor Leopoldo López ha convocado a todos sus seguidores a acompañarlo hasta la sede del Ministerio de Interior y Justicia, donde además de presentar las peticiones, las exigencias, que son básicamente estas que he comentado anteriormente, hay que sumarle que están pidiendo también el desarme de civiles, de grupos que se han llamado colectivos, que son seguidores del proyecto del presidente Nicolás Maduro y antes del expresidente Chávez. Bueno, por un lado, entonces, como te comentaba, va a haber una gran marcha encabezada o convocada por el dirigente opositor Leopoldo López, quien llegará hasta el Ministerio de Interior y Justicia para presentar estas peticiones y además para ponerse a la orden de la justicia venezolana. Leopoldo López pesa sobre él una orden de aprehensión a propósito de los hechos violentos que ocurrieron el pasado miércoles 12 de febrero. Por otro lado, también el presidente Nicolás Maduro ha convocado a un grupo de trabajadores de la industria petrolera a manifestarse, a marchar prácticamente o al menos en una ruta, en un lugar de la ciudad bastante cercano a donde estará la otra manifestación convocada por la oposición. Entonces, hay mucha expectativa si estas 2 manifestaciones van a encontrarse o no en alguna parte de su trayecto, y qué va a ocurrir con el dirigente Leopoldo López, que finalmente hoy va a ser detenido, o si sencillamente será presentado en una audiencia preliminar y dejado en libertad, pero sí sometido a la persecución judicial con régimen de presentación, etcétera, porque en definitiva lo que pasó el miércoles 12 desde el punto de vista de la justicia no ha sido lo suficientemente investigado, y los reportes que hacen los medios de comunicación impresos, y por cierto, no precisamente medios que se puedan decir opositores, dan cuenta de que el uso de las armas fue responsabilidad o estuvo en manos de funcionarios y efectivos de los cuerpos de seguridad del Estado.
están claramente identificados en videos y en fotografías, hechos que han sido reconstruidos, como dije, por medios de comunicación y no precisamente medios de comunicación que estén vinculados a la oposición, al contrario. Marco Ruiz, además del tema de la preocupación por los medios y el ejercicio de la libertad de expresión, yo tengo una pregunta desde aquí, desde Santo Domingo. Yo digo, bueno, pero Venezuela es el primer país con reservas de petróleo probadas en el mundo y es el tercer productor actual después de Arabia Saudí y de Irán. El año pasado le vendió solamente a China, India y Estados Unidos 60,000 millones de dólares en petróleo. ¿Por qué los venezolanos tienen tanta pobreza? ¿Dónde va ese dinero? Es una pregunta que habría que hacerle a los responsables, a los burócratas que manejan la economía y las finanzas de este país. Hemos sabido, en primer lugar, que la producción ha bajado de manera considerable con relación a lo que habían sido años anteriores. Me refiero a la producción de petróleo a propósito de la falta de mantenimiento de los equipos para la extracción, luego que estamos vendiendo petróleo crudo, lo cual es mucho menos rentable que poder comercializar, poder exportar petróleo en sus derivados, lo cual, repito, no es lo mismo tener beneficios por la venta de petróleo crudo, que es lo que está vendiendo Venezuela, porque no tiene las plantas para el tratamiento adecuado y para convertirlo, para convertir este petróleo crudo. Además, digamos, se ha creado en el sistema económico venezolano una serie de fondos que a los que van el dinero y las divisas que entran por la venta del petróleo, que son fondos con un manejo sumamente discrecional, no son fondos que sean tomados en cuenta para la elaboración, por ejemplo, del presupuesto de la nación. Son recursos que, de nuevo, no sabemos en qué están siendo utilizados, no están destinados a la educación, a la alimentación, a la salud, a ninguna de estas áreas prioritarias para el desarrollo del país, sino que de nuevo, los venezolanos al día de hoy desconocemos qué ocurre con esos fondos. Marcos. Pero luego también hay una situación que ha sido muy denunciada en Venezuela y desde hace bastante tiempo, que está relacionada con las condiciones en que Venezuela comercializa su petróleo con ciertos países. Aquí está el caso de lo que ha ocurrido con China, el caso de lo que ha ocurrido con Cuba, el caso de lo que ha ocurrido con Petrocaribe, que, dicho de manera coloquial, está dando petróleo a precio de gallina flaca. Entonces es un manejo bastante irresponsable de los recursos. Luego no hay tampoco una política de estímulo a las exportaciones privadas, y todas las divisas que llegan al país, prácticamente 96-98% de las divisas que entran al país provienen exclusivamente del petróleo, y como he dicho antes, no es la misma situación que tuvimos hace unos años y no se ha manejado con el mismo criterio esta exportación que como se hizo antes. Marco, tú decías hace un momentito que el dirigente opositor Enrique Capriles no ha estado respaldando las protestas y que está en una actitud como muy pasiva. ¿Qué explicación da él por eso? ¿Qué piensas tú que está pasando ahí? ¿Por qué está tan fraccionado en un momento donde supuestamente deberían estar unificados? Sí, fíjate, yo tuve la oportunidad de cubrir una rueda de prensa que dio Enrique Capriles la semana pasada, y él decía, a finales de la semana pasada, y él decía que su análisis era que no había en este momento no se había construido una base social que le permitiera a la dirigencia política opositora pensar en que
podía haber una salida, un cambio de gobierno, siempre hablando, por cierto, en las opciones constitucionales. La Constitución de Venezuela permite la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente, permite convocar un referendo revocatorio, además da paso a la posibilidad de que el jefe de Estado pueda renunciar, etcétera. Él decía que esas salidas constitucionales, visto lo que había ocurrido en las elecciones de diciembre pasado, en los que la oposición bajó su votación de manera importante con respecto de lo que había sido la anterior elección, es decir, la presidencial, él dice que eso fue una muestra de que las condiciones sociales no estaban dadas para generar un cambio en la conducción política del país, y que era entonces muy aventurado hacerle creer a la gente que un cambio era posible en este momento, y que era muy irresponsable invitar a la gente a protestar pensando en que un cambio político en este momento era posible. Entonces, él más bien ha optado por... dijo en ese momento que iba a salir de nuevo a la calle de la misma forma en que lo hizo, por ejemplo, durante la campaña electoral. Iba a celebrar asambleas, reuniones con ciudadanos venezolanos para crear conciencia sobre toda la situación, la crisis que se está viviendo en el país, para hablar del desabastecimiento, para hablar de la inseguridad, para hablar del alto costo de la vida, o sea, para tocar una serie de temas. Entiendo yo, por lo que explicó, que sensibilizaran a la población. Perfecto. Bueno, pues muchas gracias a Marcos Ruiz. Marcos Ruiz es el secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Prensa de Venezuela. Gracias por esa panorámica tan completa para El Sol de la Mañana. Yo creo, Eury Cabral, que es un acto de madurez de Enrique Capriles. Usted no hace nada con estar sacando a la gente a protestar para la calle, crearle expectativa de cambio cuando usted sabe que no hay expectativa de cambio. También eso es porque ¿qué busca? ¿El derrocamiento del gobierno? Claro, eso no es posible. Sí. Entonces, ¿para qué usted está movilizando irresponsablemente a la gente? Eso es verdad. Ahora, lo que también hay que tener cuidado, porque el liderazgo se le puede erosionar. Él lo que tiene que buscar es formas alternativas de protestar, que no sea tal vez con gente en la calle, pero él no puede marginarse. Digo, estoy hablando en el sentido de que si él es el líder de la oposición y el pueblo, una parte del pueblo, porque evidentemente que todavía los chavistas tienen mayoría, pero una parte del pueblo se está expresando frente a situaciones. Sí, él tiene que buscarle la vuelta. Pero los pueblos también, hay que tener cuidado, hay que dirigirlo, eso es verdad. Y los pueblos también van marcando lo que quieren, porque ¿qué reflexión hacía Capriles en esa rueda de prensa a la que se refiere Marcos Ruiz? Ajá. Señores, acaban de pasar unas elecciones. La población, incluso nosotros como opositores, bajamos el porcentaje de votos. Entonces, nosotros bajando el porcentaje de votos, no podemos estar al otro día pretendiendo buscar unos cambios que la gente en unas elecciones celebradas ayer nos ha dicho que nos quiere. Es decir, no están dadas las condiciones objetivas o subjetivas para nosotros estarnos movilizando, llamando a la gente a matarse. La gente acaba de ratificar su chavismo, pues que lo sufra su tiempo. Pero Julio, frente a una situación, estoy diciendo en el sentido del liderazgo, el liderazgo también tiene que ser creativo ahí. Sí. Tú no puedes, una situación de tensión, el gobierno frente a diversas situaciones, y tú decir, no, yo no puedo hacer nada porque me dieron una derrota hace poco. Es decir, hay que buscar forma alternativa de, como él dice, institucionalmente, aunque fracase de nuevo, porque el fracaso es parte de la acción política. Es decir, si sentimos, vamos a recabar firmas para la constituyente, digo yo, por ejemplo, o lo que fuese. Claro, eso muestra un liderazgo responsable, más maduro que el otro maduro. ¡Cambio fuera!